Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 28. Hoy le he denominado el tema real sacerdocio. ¿Cuántos de aquí sabemos qué es el sacerdocio? Y al decir sacerdocio no nos referimos netamente a alguien que tenga unas vestiduras largas de color negro o blanco, una estola. La Biblia nos habla sobre el sacerdocio, pero muchas veces para nosotros es desconocido qué es el sacerdocio. Hoy Dios viene a traernos esta palabra para que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro conocimiento del Dios al que le servimos y le alabamos, sea empoderándose en nuestra vida. Dice en Hebreos, capítulo 7, versículo 28, a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Amén. ¿Qué nos querrá decir la palabra de Dios? Hebreos capítulo 7, versículo 28. Mire la promesa de nuestro Padre Eterno que nos da. Y mire lo que nos evidencia la palabra. Que cuando uno es movido por ley, que cuando uno es movido porque te toca cumplir, que cuando uno es movido por obligación, que cuando uno se mueve porque te están viendo, pero no nace de tu corazón, no hay algo que te inspire, que te motive, pues pasa a ser una ley, algo de estricto cumplimiento. Dice que a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio eran hombres levantados por Dios, liberados, ungidos, para estar frente al pueblo, para instruirlos, para interceder, para presentar ofrendas por el pueblo. Pero aún estos mismos sacerdotes tenían que presentar ofrenda para que haya expiación de pecados sobre ellos y sobre el pueblo. Pero nuestro Padre Eterno Jehová sabía que no era suficiente este sacerdocio. Y dice que Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A quien Él hizo perfecto para siempre. Y podemos evidenciar aquí que nos habla de un sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos comprender si no sabemos qué es sacerdocio y qué figura hace el sacerdote? Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos linaje escogido y real sacerdocio. Nuevamente nos habla de sacerdocio. ¿Pero qué es el sacerdocio? Porque si leemos y no comprendemos esa información, Dios quiere que tengamos conocimiento de su palabra. El sacerdocio es la representación, la delegación del poder y de la autoridad que Dios nos entrega. Si en 1 de Pedro 2:9 nos dice que cuando venimos a Cristo nos convertimos en linaje escogido y real sacerdocio, mira qué bendición. Pero muchas veces lo leemos subjetivamente, sí, linaje escogido. Pero miren mi situación, miren lo que me pasa, miren lo que me atraviesa, mira cómo estoy viviendo. Eres linaje escogido y real sacerdocio. Para Dios eres de alta estima. Tu alma, tu vida, tu llamado, tu asignación ministerial no tiene valor ante los ojos de Dios. Dios te ve como un real sacerdocio,
seas hombre, seas mujer, seas joven, seas niño, seas anciano. Pero ¿qué es del real sacerdocio? ¿Qué es del sacerdocio? Es ejercer, es la delegación del poder y la autoridad que Dios nos ha entregado. Eso es el sacerdocio. El sacerdocio no es una sotana, no es un hábito. El sacerdocio no es una dignidad en cualquier religión. El sacerdocio lo ejerces desde tu propia vida. Pero cuando Dios nos habla de que somos real sacerdocio y que nos ha entregado al Señor Jesucristo como jefe de todos los sacerdotes, ¿qué nos estará diciendo? Ahora entendemos que es sacerdocio, delegación del poder y autoridad de Dios. No es vestimenta, no es asignación, no es una posición en una iglesia. Entonces el sacerdocio no es cuestión de uno solo en una iglesia. Dios a todos nos ve como cabeza y no como cola, porque todos podemos ejercer el real sacerdocio. Linaje escogido eres para Dios. Pero ¿cómo puedo ejercer yo el real sacerdocio? Si primero no entiendo qué es sacerdocio, segundo no sé qué figura tiene el sacerdocio. Y yo puedo y debo ser y ejercer el sacerdocio en mi propia vida. Porque si Dios te ha delegado poder y autoridad, y dice en Hechos 1 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y Dios cuando hizo que venga sobre ti el Espíritu Santo, ¿qué espíritu te dio? No te dio un espíritu de temor, dice, ¿no es cierto? Sino un espíritu ¿de qué? ¿De qué? De poder, de amor y dominio propio. Pero convénzcase en ustedes mismos. Declare la palabra con poder y autoridad. Es como cuando van a la escuela y no estudiaron para la lección. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino ¿de qué? De poder y autoridad, de amor y dominio propio. Ese espíritu está dentro de mí. Entonces cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Y si tú tienes poder y autoridad y el Espíritu Santo ha venido sobre ti, entonces llamado tienes, llamado tenemos cada uno de nosotros. Pero aquí hay dos principios por el cual el sacerdocio no se cumple ni en tu vida y no se puede cumplir para tu entorno. Si Dios te delega poder y autoridad, ¿tú crees que de por medio no hay un compromiso? ¿No hay una responsabilidad? Pero también una bendición. Porque te dio poder, y no porque tengamos poder podemos vivir haciendo lo que querramos, cuando querramos, en donde querramos. Para ejercer el real sacerdocio debemos tener obediencia. La obediencia demanda compromiso y responsabilidad. Chuta, ya empezó. Que yo sí le creo a Diosito, pero no quiero nada más. Lo uno está involucrado con no se puede desligar. Y quizás muchas veces nos es difícil entender del sacerdocio, ejercer el sacerdocio aún en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque hemos estado batallando, luchando, librando ese sacerdocio en nuestra carne, emocionalmente, intelectualmente. Porque Dios sí dice que eres sacerdote y te delega poder y autoridad y tienes el Espíritu Santo en tu vida, entonces no vas a luchar con tu mente, con tus fuerzas, con tus emociones. El Espíritu Santo va a ser ese motor, ese combustible, esa fuerza, ese fuego dentro de ti para que puedas hacerlo. La obediencia demanda compromiso y responsabilidad. ¿Usted trabaja porque le obligan?
usted espera que para que vaya a trabajar le esté llamando al jefe? ¿Qué fue? Ya viene, verá que tiene que trabajar. Mañana es lunes, tiene que trabajar. No, no es cierto. ¿Por qué? Usted se levanta cansado o no cansado, desvelado o no desvelado, porque se quedó viendo MasterChef, la película, la serie, la novela, haciendo cualquier cosa, quiera o no quiera, le toca levantarse rapidito, porque hay un compromiso, hay una responsabilidad. ¿Por qué come usted? Porque si no come le da anemia y puede perecer, ¿no es cierto? ¿Por qué duerme? Porque necesita su cuerpo descansar y regenerarse y recuperarse. ¿Por qué se baña? Porque si no, chuta, va a ir atrás con un enjambre de mosquitos, pero no porque esté dulce precisamente. ¿Por qué se viste? Porque no va a salir a la calle a avergonzarse saliendo desnudo. Hay un compromiso, hay una responsabilidad, pero todo tiene un porqué y un para qué. Hay un resultado de la obediencia, del compromiso y de la responsabilidad. Ahora, si en nuestra vida natural estamos llamados a ser responsables y comprometidos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestros quehaceres domésticos, con nuestra propia vida, ¿usted cree que si Dios nos delegó poder y autoridad para ejercer el sacerdocio, no tendremos que orar? ¿No tendremos que alabarle a Dios? ¿No tendremos que escudriñar las palabras de Dios? ¿No tendremos que llevar una vida congregacional? ¿No tendremos que serle a Dios obedientes? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Ahora, el Señor Jesucristo, Él mismo fue el ejemplo. Si dice en Hebreos 7:28 que Dios nos juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, nuestro Señor Jesús, ¿nos demostró o no nos demostró nuestro Señor Jesucristo que fue obediente? Obediente hasta la muerte de cruz. Y dice la palabra de Dios que aun Cristo en los días de su carne, esto dice en Hebreos 5:7, por favor, vamos a Hebreos 5:7. Amén. Alguien que tenga, a ver, vamos a ser más dinámico. Alguien que tenga Hebreos 5:7 que me ayude leyendo con voz de trompeta ahí, con varón de guerrero, de guerrera de Dios. Hebreos 5, versículo 7. Amén. Hebreos 5:7. A ver, vamos ahí, varón de Dios. En Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, en él podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor removente. Amén. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 5:7, y voy a ampliar ya hasta el versículo 10. Dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hijo de Dios, ungido en santidad espiritual, que dice que en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Oró o no oró? Oró. En los días de su carne. Y nosotros estamos también en cuerpo, carne, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos ofrecer ruegos o suplicarle a Dios en oración, clamarle. Y si aún tu corazón se quebranta ante Dios, pues derramar lágrimas. Y nuestro Señor Jesucristo dice que derramó clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque el Padre Eterno le oyó, ¿lo libró de la muerte en cruz? No. ¡Qué malo ese Padre! ¿Cómo le va a hacer eso a Dios, a su Hijo religioso, desamorado, descariñado?
Pero muchas veces no entendemos que en medio de una dificultad hay un objetivo eterno, aún para nuestras propias vidas. Y dice allí que fue oído a causa de su temor reverente. En el versículo 8, continuando ahí mismo, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, si Dios me da unción, si me llama a una asignación ministerial, si Dios me da un llamado, debo ser obediente para ejercer el sacerdocio en mi propia vida. Ser obediente. Muchas veces lo que sentimos, lo que atravesamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos hacen, aunque no nos guste, nos toca aceptar. Porque vivimos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuevamente, otro principio. Y habiendo sido perfeccionado, aun cuando el Señor Jesucristo, su carne no quería morir crucificado, aunque sabes, cuando el Señor Jesucristo tenía temor del proceso que se le venía, aun el Señor quizás sintiendo esa burla, ese escarnecimiento, esa injusticia, a su carne no le gustó, pero Él presentaba con ruego, con súplica ante Dios, con clamor, con lágrimas, y fue obediente. Y todo este proceso, como dice en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, cuando sobre nuestra vida venga un tiempo difícil, no reniegues. Confía en Dios, entrégale a Dios tu situación, porque si tú le crees y eres obediente a Dios, Dios mismo va a obrar en tu propia vida. Y de esa situación que ha venido oprimiéndote, que el diablo ha usado para venir a traerte aflicción, proceso, tormenta, dificultad, angustia, Dios se va a glorificar cuando le eres obediente. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo hoy? Sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y autoridad. Amén. Amén. Y dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez obediencia. Es que el modelo se replica. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a ser obedientes. Y dice que la autoría de la salvación de nuestro Señor Jesucristo llega para los que le obedecen. Ahí se cumple que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Obediencia. Versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces nuestra peregrinación por el mundo es ¿para qué? Para ejercer sacerdocio, para ir como delegado de Dios con poder y autoridad. Pero el sacerdocio debe empezar desde nuestra propia vida. Amén. ¿Vamos claros hasta allí? Ahora, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando ejercía el sacerdocio? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Había señales y prodigios, ¿verdad? ¿Por qué si nosotros tenemos ese llamado y esa delegación a ejercer el sacerdocio, por qué en nuestra vida no hay ese poder y esa autoridad? Y hay dos elementos aquí. Quizás ni yo mismo puedo ser libertado, no puedo ejercer el sacerdocio ni en mi vida, ni en mi familia, ni en una congregación. ¿Por qué? Y no es para que nos sintamos mal, es para que reflexionemos, meditemos en la palabra de Dios. Si el sacerdocio no se cumple en mi propia vida, hay dos elementos. Quizás el primero, no le creo a Dios sobre el sacerdocio que me ha asignado. Segundo, no tengo fe. Porque si yo, aunque diga tener fe, pero ni yo mismo me convenzco de que Dios me ha dado una asignación, no voy a poder ser transformado.
otro elemento adicional de esto, la obediencia. Porque yo puedo conocer mi asignación, yo puedo conocer qué dicen las Escrituras, yo puedo tener fe, pero si no estoy en obediencia, el poder y la autoridad de Dios no va a descansar sobre mí. Ahora, cuando uno ejerce el verdadero sacerdocio, uno es libre en su propia vida. ¿Qué dice 2 de Corintios 3:17? El real sacerdocio debe empezar desde nuestra propia vida. Segunda de Corintios 3:17. La palabra de Dios en 2 de Corintios 3:17, ¿qué nos dice? Que el Señor es Espíritu, y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. ¿Y qué te dice la palabra? Que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú empiezas a ejercer el real sacerdocio, a manejar el poder y la autoridad que Dios te delegó como sacerdote, tu propia vida es liberada. Porque si eres cuerpo del Espíritu Santo, y donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. 2 de Corintios 3:17. Cada uno de nosotros debemos empezar a ser libres de cada área que tengamos afectada. Dios nos llama a que demos fruto en nuestra propia vida. Hay mucha gente que dice, sí, es que los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Sí o no? Pero eso es manifiesto a tu exterior cuando tu interior es cambiado. Pero el primer fruto del Espíritu Santo cuando está en ti es que tú eres libre, libre de esa atadura de pecado, libre de esos pensamientos de depresión, de tristeza, de angustia, libre de esas voces de culpabilidad, libre de adicciones, libre de la carnalidad. Porque el Espíritu Santo donde está, allí hay libertad. Hoy Dios quiere que tengamos conocimiento para que nuestro corazón empiece a palpitar, para que ese sacerdocio se empodere en nuestra vida. Si tú no tienes un real sacerdocio en tu propia vida, ¿cómo se puede ejercer un sacerdocio ante una congregación, ante un entorno familiar? Porque el primer paso es que el sacerdocio se ejerce en su propia vida. ¿Cómo va a ir a hacer la obra si usted mismo está atado? ¿Cómo usted puede ir para orar por otros si usted mismo no ora? Dios quiere y ve a sus siervos, a sus siervas, como sacerdotes y sacerdotas. Él te está diciendo, y empodérate de lo que te estoy diciendo. Esa cautividad, esa aflicción, esa dolencia, esa atadura, esa práctica en el escondido no es mía. Tú eres mi sacerdote. Tú eres de linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio. Dios te quiere levantar desde hoy como un real sacerdote, como una real sacerdota. Él no quiere que salgas como llegaste. Él quiere que salgas empoderado, porque tienes poder y autoridad sobre las tinieblas para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Pero vamos a ir convenciéndonos de la palabra. Ahora, el sacerdocio empieza por la propia vida. Y es lo que el diablo está usando aún en congregaciones. Se predica un evangelio con pura palabrería. Jehová es tu sanador. La gente más enferma del mundo.
En mi nombre echarán fuera demonios, y la gente y aún el mismo ministro está atado por demonios. ¿Usted cree que eso aumenta la fe del pueblo? La gente está atada en la fe. La gente se ha acostumbrado a vivir con los demonios dentro. Le vive creyendo un Dios que sana, pero nunca le ha sentido. Vive hablando del Dios que libera y que trae buenas nuevas de salvación, pero la gente vive atada en pecado, en esclavitud, tormento. El Evangelio de Dios no es palabrería. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y toda palabra que sale de Dios no regresará vacía. Es por eso que alguno o cada uno de aquí que se ha permitido Dios orar ha sentido o no ha sentido el poder de Dios. Ha sido o no ha sido liberado. Ha visto algo sobrenatural, ha sentido algo sobrenatural. ¿Alguna vez había sentido eso? El Evangelio no es muerto, es viva y eficaz la palabra de Dios. Ahora, el real sacerdocio se evidencia porque Dios respalda lo que se predica. El real sacerdocio queda sellado con la presencia del Espíritu Santo. Yo te puedo hablar que Dios va a cambiar tu vida, pero saliste de la iglesia peor que como entraste, cansado, aburrido, con sueño y con hambre. Cuando el Espíritu de Dios se mueve y te aviva, tú clamas, tú lloras, aún con gemidos indecibles, como dice allí. Dios es vivo y eso es real. Hay muchas ovejas atadas por el diablo, caídas por influencias demoníacas. Las tinieblas están metidas aún dentro de las mismas iglesias. ¿Y podrá eso poder pasar, pastor? Sí. Porque la gente no es sanada. Porque la gente no siente un cambio. Por eso Dios, si te trajo a ti hoy a que escuches esta palabra, es porque Él quiere y te va a recordar otra vez que eres linaje escogido, real sacerdocio. Tienes delegación sobre tu vida de poder y autoridad. Eres luz sobre las tinieblas. Eres cabeza y no cola. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo identifico un real sacerdocio? ¿Cómo sé que en mi propia vida hay un real sacerdocio? ¿Cómo sé que en una congregación hay real sacerdocio? Mateo, voy a citarlo, Mateo 7 del 15 al 20, pero voy a tomar explícitamente el versículo de Mateo 15, Mateo 7, 15. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7, 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Por sus frutos los vas a conocer. Real sacerdocio, si eres delegado con poder y autoridad del reino de Dios, y dice que por los frutos los vas a conocer, entonces en ese poder, en esa unción, ¿va a haber fruto o no va a haber fruto? ¿Va a haber manifestación o no va a haber manifestación? Amén. Si hemos estado escuchando palabra de Dios donde no ha habido fruto y presencia, busquemos palabra viva. Muchas iglesias, cuando el Señor venga, van a quedarse con todo y pastor, porque no están predicando el evangelio del reino de Dios. Y aquí hay algo. Y por eso hice esta introducción del sacerdocio.
Dice que el Padre Eterno nos juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo ejerció el sacerdocio. ¿Cómo, pastor? Porque dice la palabra de Dios que Él enseñaba, Él predicaba, ¿no es cierto? Eso dice la palabra. Y donde Él iba predicando, había o no había sanidades. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo nos quería empoderar y ministraba y enseñaba aún a los que le seguían para escuchar su palabra? Él les daba la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy Dios quiere que lo que tú escuchas, tu espíritu se alimente, que tu fe se incremente y que no salgas como veniste. Si había áreas afectadas, Él quiere liberarte. Si había presión, tristeza, aflicción, angustia, Él quiere tomar esas cargas. Y si quizás ya tenías unción y no te convencías, Él quiere hoy que empieces a dar fruto del Espíritu. Con poder, con autoridad. En algún momento tú debes levantarte y decirle: quieto, diablo. Pisarle sobre la cabeza en el ámbito espiritual. Pero aun cuando oramos, así como cuando aquí decimos amén, o cuando repetimos el versículo, así ojalá no lo escuchen, así oramos. Hay que clamar, hay que hacer guerra espiritual. Suelta, diablo, mi familia, suelta, diablo, mi hijo, suelta mi vida, suelta mi mente, suelta mi voluntad en el nombre de Jesús. Proverbios 18:21, tienes poder de vida y de muerte en tu lengua. Un versículo antes, del fruto de tus labios se saciará tu vientre. Proverbios 18:21. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo Él manifestaba de que Él era un sacerdote? ¿Cómo ejercía su sacerdocio? En Mateo 12:28 dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren cómo decía el Señor Jesucristo. En Mateo 12:28, el Señor Jesucristo explicaba, enseñaba, predicaba y dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, y después que Él hablaba y predicaba, ¿qué pasaba con los demonios? ¿Se iban o no se iban? Un caso bien fuerte, el endemoniado gadareno. ¿Cuántos demonios tenía este hombre? Pregunta de examen. En diciembre voy a preparar un examen. ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo te llamas? Le dijo cuando se manifestó el chamuco. Ah, legión. Y una legión son de 4,000 a 6,000 entidades demoníacas. ¿Por qué el hombre gadareno vivía en los cementerios? ¿Qué dice? Que andaba entre las tinieblas, en la oscuridad, gritando, clamando, se golpeaba con las piedras y hacía daño. ¿Por qué? Porque había entidades demoníacas dentro de él. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 12:28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se bajó de la barca, iba caminando, dice que el endemoniado gadareno se fue a postrarse delante y le dijo: ah, Señor, ¿por qué me atormentas? ¿Dice o no dice así las Escrituras? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. Si el Señor Jesucristo no ejercía el real sacerdocio con la delegación del poder y de autoridad que Dios nos entrega, ¿usted cree que el demonio se hubiese manifestado? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo hubiese sido convincente y la fe de las personas hubiese incrementado si Él decía aquí: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, pero no se les sujetaba ni a Firulais? ¿Cree que ese pueblo iba a ser empoderado? ¿Cree que esa fe iba a ser incrementada? No, porque no tenía un real sacerdocio. Pero el endemoniado gadareno fue liberado por el real sacerdocio que ejercía en su propia vida el Señor Jesucristo. Así te ve Dios.
Así te ve el Padre Santo Jehová a ti, que vayas por donde tú vayas, los demonios se atormenten, los demonios tiemblan y digan, uy, ya viene a orar, uy, ya me va a imponer las manos, uy, ya viene ahora, sí va a hablar en lenguas, ahora me voy mejor. Así te ve Dios, como linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Yo no sé si están asustados o están abismados de tanta revelación. Ahora, si no hay un real sacerdocio, no hay liberación. Porque el Señor Jesucristo hablaba de liberar a los cautivos y eran libres. Los enfermos eran sanados. Pero ahora hay liderazgos, sacerdocios levantados por títulos del mundo natural. Ahora las iglesias son salones de encuentro social para los demonios. Oh, sí. Lo que pasó con el Señor Jesucristo, Él solo se bajó de la barca y el endemoniado gadareno fue a postrarse delante y dijo, ¿por qué me atormentas? Pero usted cree que el Señor Jesucristo no estaba en obediencia y no ejerció el sacerdocio, el demonio se hubiese sentido así atormentado, ¿no? Donde no hay poder de Dios, aún los demonios están sentados en la iglesia. Y yo me imagino, ¿no? Para los demonios será como ir al cine llevando palomitas. Un encuentro social ahí. Hola, hola, y ve que viene la hermanita Julia y adentro viene, hola, demonio de murmuración, ¿cómo te va? El otro, hola, chisme, ¿cómo te va? Y el otro, hola, demonio de mentira, hola, demonio de brujería, ve cómo estás más flaca. Ah, ya, siéntate, te vas allá, ya. Porque si no hay poder de Dios, los demonios están dentro de las personas sentadas en la iglesia. ¿Y podrá hacer eso así? Obvio. Dicen que somos templo del Espíritu Santo, podemos llenarnos de Dios, pero si no nos llenamos de Dios, ¿de qué vamos a estar llenos? Nosotros somos como un auto. Y adentro pueden ir 1, 2, 3, 4, 5 chamucos. O peor si somos un bus, 50, 60, 100 demonios dentro de nosotros. Y si no hay un real sacerdocio desde el pastor, desde el ministro, los demonios se sientan en la iglesia a ver cómo predican un evangelio muerto. Y los demonios ahí sentados viendo atrás, ¿qué más? Fuera, ya te llamo, ya te chateo. La Dalila ahí con el Sansón ahí, ya te escribo, ya, por inbox, te mando una foto, ya nos vemos el lunes, vamos a fornicar. Las iglesias están llenas de cristianos con demonios dentro, porque no hay un real sacerdocio, porque donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Pero como solo vemos con nuestros ojos naturales y como esta palabra que ni yo misma la entendía me era revelada, pensamos que en toda iglesia se ejerce un real sacerdocio. Si a usted no le sacan fuera los chamucos, no está en una iglesia de real sacerdocio. Si usted no encuentra cambio en su mente, en su corazón, a su depresión, a su tristeza, a su insomnio, a su angustia, tremendo, fuerte. Y quizás aquí citaría una frase no tan convencional, pero como dicen en el mundo, si te pego es por tu bien. Hoy hay una palabra que nos está pegando a la carne, para que nos convenzamos, nos empoderamos, porque Dios ya nos libera y no nos convencemos. Dios nos unge, no nos convencemos. Dios nos sana, nos ministra, nos tumba al suelo, estamos allí así ante la gloria de Dios. No nos convencemos, perdemos la delegación de poder y autoridad que Dios nos da. Pero hoy Dios te vuelve a repetir, linaje escogido, real sacerdocio, mi pueblo santo, te dice Dios. Amén. Ahora, concluyo.
¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Juan 14:12. El Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Eso nos dice en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree. No es del pastor, no es del salmista, no es del profeta, no es del hermanito que va 80 años, de hecho pasa en la iglesia y no da fruto, no. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué te está diciendo allí el Señor Jesucristo? Ejerce tu real sacerdocio. Juan 14:12. Y no son mis palabras, son palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmado. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que hago yo, Él las hará también, y aún mayores. Imagínense, nosotros aún estamos limitados. No nos convencemos. Hay mucho poder y gloria de Dios que no hemos visto. Pero Dios hoy te dice: camina, avanza, cree, sé obediente. Y el real sacerdocio va a estar en tu propia vida. Mateo 4:23. ¿Qué nos dijo la palabra de Dios? Dice que el Señor Jesucristo recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué evangelio predicaba? Evangelio del reino. Pues no era el evangelio como esa religión falsa que salió: salvo, siempre salvo. No es el evangelio de los diezmos y ofrendas, no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de la carnalidad. El evangelio del reino te habla con verdad, te habla con poder, te habla con autoridad. La palabra de Dios nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. La palabra de Dios nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, todo va a ser añadido. La palabra de Dios es bendición, es unción, es liberación, es obras, señales, prodigios. Eso es el evangelio de Dios, el reino de Dios. Un evangelio con poder. Amén. Dice que el Señor Jesucristo recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A los atormentados les daba paz. A los que no tenían fuerza les daba nuevas fuerzas. Los endemoniados eran libres. Los atados por el diablo eran liberados. Los cautivos eran sacados de la cautividad. Los que estaban en ruina les daba provisión. ¿Será que ese Dios ha muerto? ¿Será que lo que dice aquí en la Biblia no sucede? Dios quiere que hoy su palabra irrumpa en tu corazón y en tu mente. Y aquí voy a citar lo que decía, que hay iglesias que están endemoniadas. Hermanitos, hermanitas que están alabando, pero están endemoniados. Ministros, líderes, mujeres, endemoniados. Lucas 13. Y aquí sí les voy a pedir que abran su Biblia. En Lucas 13, del 10 al 13. ¿En las iglesias hay chamucos? Sí. Las iglesias se han convertido en salones de club social de los demonios, sí. Cuando no hay un real sacerdocio, sí. Gente influenciada, gente con obsesión demoníaca, gente con posesión demoníaca. Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 13. Vamos a hablar de cuando el Señor Jesucristo sanó a una mujer en el día de reposo. Amén. Lucas, capítulo 13, del 10 al 13.
Amén, ya estamos todos allí. Amén. Ya, dice la palabra de Dios. En el versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Hace cuántos años? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Iglesias con gente llena de demonios. Dice en el versículo 10 que el Señor Jesucristo enseñaba en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una iglesia, un templo. Entonces, ¿qué hacía el Señor en la iglesia? Enseñaba, predicaba. Y en el versículo 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Dónde estaba la mujer con este espíritu inmundo de enfermedad? ¿En dónde estaba? En la sinagoga. ¿Y qué tiempo llevaba en la iglesia? 18 años. Ah, iglesias llenas de gente endemoniada. Sí. ¿Cómo es que una persona iba 18 años a una iglesia y no era libre? Porque no había un real sacerdocio. Y hoy no difiere esto. Por eso decía que hoy las iglesias son club social de los demonios. Entre ellos se saludan. La gente entra endemoniada, enferma, atada, se siente y los demonios entre ellos están saludándose. Esta mujer estaba en la sinagoga, 18 años yendo a la sinagoga, y cómo estaba, con un espíritu de enfermedad dentro. Imagínate tú, ¿cuánto tiempo hemos venido muchas veces escuchando de Dios que sana, que libera, que hace milagros? Y no había cambio. Y dice la palabra de Dios que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora entendemos que las personas, cuando tienen áreas afectadas en su mente, en su corazón, en sus emociones, en su salud, ¿qué es? Un espíritu demoníaco. ¿Y qué dice aquí? Que la mujer caminaba encorvada. 18 años yendo a la iglesia, era fiel, era creyente. Pero no había un real sacerdocio, y el pueblo es atado cuando no hay un real sacerdocio. ¿Y la mujer qué hacía cuando iba a la iglesia? Caminaba endemoniada. La mujer entraba a la iglesia y se sentaba endemoniada. Y la mujer se iba a su casa a almorzar endemoniada. Y la mujer se iba a dormir endemoniada. Porque dice que 18 años estaba la mujer así, ¿sí o no? Pero iba a la iglesia. Pero no había un real sacerdocio. No había poder y autoridad en esa sinagoga. Dios no quiere que su pueblo pase toda una vida sentado en la iglesia, endemoniado, con áreas afectadas, en esclavitud de pecado. Porque en una iglesia se puede alabar a Dios, pero si no hay santidad, no hay obediencia, ni una vida espiritual, no hay sujeción a Dios. 18 años la mujer encorvada con un espíritu inmundo. Y es aquí donde decía el Señor Jesucristo: por sus frutos los conocerás. Debemos ser sabios con lo que nos dice la palabra. Pero Dios no quiere que nos sintamos mal. Dios no nos está diciendo endemoniado, pueblo endemoniado, no. Dios trae la palabra para que seamos cambiados. Hoy, para que si hay algo, que algún chamuco se está agarrando de ahí del tobillo, de la mano, del ojo, del pie, de la lengua, del corazón, de la mente, hoy Dios lo va a arrancar, porque ya te está dando el conocimiento. Amén.
Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando la vio, la llamó. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? En el versículo 10 dice que enseñaba en esa sinagoga. Estaba predicando. Hoy Dios, si te trajo, es con este propósito. Es de que tú seas liberado, seas cambiado y empieces a caminar en ese real sacerdocio. Y dice que el Señor Jesucristo le llamó y le dijo la palabra con poder, palabra de autoridad. Le dijo a la mujer: eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, y le impuso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y aquí hay dos puntos. Dios opera de diferente manera. Muchas veces no hay necesidad de usar el don de imposición de manos. El Espíritu Santo solito te toca. Cuando hay un real sacerdocio, Dios se mueve de muchas maneras. Otro punto. Dice que cuando se impuso las manos hubo liberación, ella se enderezó. Imagínense en estar jorobada así 18 años. ¿Qué nos dice en el ámbito espiritual? Que cuando hay presencia de demonios en nuestras vidas, por más voluntad que tengamos de dejar un tabaco, un alcohol, una droga, la fornicación, el adulterio, la duda, la incredulidad, el temor, la depresión, mientras tú no recibas ese toque de Dios, vas a estar como esa mujer encorvada. Cuando el toque de Dios no llega a tu vida, por más que quieras enderezarte, no vas a poder hacerlo, porque es espiritual. Pero Dios espera algo cuando Él llegue a ti y te toque. Dios espera algo, que cuando tú seas liberado y tu vida empiece a enderezarse, Dios espera algo que muchas veces no lo comprendemos y no lo hacemos. Porque dice en el versículo 13 que el Señor Jesucristo le puso las manos, ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Y glorificar no es solo levantar las manos de la iglesia y alabarle. Hay que caminar glorificando a Dios cada día, orando cada día, en santidad cada día, resistiendo al diablo cada día. Porque allí Dios, con esa unción, va a hacer que tu propio sacerdocio empiece a operar desde tu propia vida. Y ya no vas a estar necesitando de que alguien te ore, de que alguien te imponga manos, de que vayas a la iglesia para ser liberado. Dios, en tu cuarto, cuando cierres la puerta de tu aposento y le ores en secreto, Dios te va a empezar a liberar, Dios te va a empezar a ungir, Dios te va a empezar a levantar, Dios te va a empezar a bendecir. Amén. Dios no quiere que vivamos en depresión, en tristeza, en angustia. Dios no quiere que vivamos con duda, con incredulidad. Dios no quiere que vivamos con dolor, con aflicción. Dios no quiere que vivamos enfermos. Dios no quiere que vivamos atados a un pecado, a un tabaco, a un alcohol, a una droga, a una pastilla. Dios no quiere. Dios en este rato, si Él quiere, puede hacerte el milagro y estás sana, pero si no, Dios te va a dar la sanidad. Y la sanidad es un proceso como en Naamán. Fue un tiempo de búsqueda a Dios, fue obediencia, fue sumergirse 7 veces en el río para ser sanado, pero llevó un tiempo la sanidad. Y cuando a Naamán le dijeron sumérgete 7 veces en el río, es una connotación espiritual. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántas veces le dijeron que se sumerja? ¿Qué representa el río? La presencia del Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Cuando le dijeron sumérgete 7 veces allí, le estaban diciendo todos los días de tu vida sumérgete en la presencia de Dios. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. 7 veces sumérgete en la presencia de Dios. Y cuando Él se sumergió 7 veces en el río, ¿cómo salió? Sumergirnos todos los días en la presencia de Dios por nuestra propia cuenta nos da sanidad. Amén. Vamos a levantarnos. Vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a buscar la presencia de Papá Dios.
Dios quiere que en nuestra propia vida se establezca el real sacerdocio. Dios quiere que en nuestra propia vida